que presenten. Siempre es bueno tener un capitán, básicamente, un líder. Por eso es que en todos los trabajos existe un superintendente, un gerente, un jefe. Entonces ustedes mismos van a nombrar un líder, ¿no? Y ese líder va a juzgar. Y en sus trabajos van a poner porcentualmente qué tanto han avanzado, ¿no? O qué tanto han contribuido al grupo. Y si es que no han contribuido, le ponen 0. ¿Sí? Así literal. Y lo van a poner en la portada, en su primera hoja de su exposición, de su trabajo. Al costado le ponen un porcentaje. ¿Ya? Es un orden. Si no ponen, todo el grupo tiene puntos en contra. Cara, ¿ha pasado esto? ¿Ya? Ahí está. Tenemos que asegurar para los que van a jalar. ¿Sí o sí? Ya para la segunda fase ya están ya algunos condenados, ¿no es cierto? ¿Con cuánto como mínimo deben de llegar a la segunda fase? 20. No, ¿cuánto? Al menos para... Ah, no, no hay sustitutores. Sí hay. 24. 24 para la carrera de 23.5. 25 para que no En breve ya van a ser no se sus preocupe, números. Trica, cuatrica, lo que quieras igual. Te quedas es que no mereces hacer. Bueno, acá hay un videito, ¿no? En esta diapositiva que explica cada uno de los miembros o los componentes de este mecanismo de 4. ¿Sí? Ya ustedes con calma lo chequean, lo único que hace es definir y darle un nombre a cada uno de estos elementos, ¿no? Por las puras invertiríamos 11 minutos, me parece que dura el video. Pero aquí, por favor, alguien que me dé cuál es la consideración. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? Longitudes. Longitudes, ¿no? Distancias. ¿Recuerdan que anteriormente cuáles eran mis variables en los mecanismos que hemos visto? El ángulo. Ángulos, ¿qué más? La distancia. Derivadas. El desplazamiento. El desplazamiento de la corredera, ¿no es cierto? Esas eran mis variables. Claro que tenía una variable de entrada que era un ángulo, su cara, ¿estás bien? Te he visto hasta el almuerzo, amigo. Al menos preocúpate, ¿no? Ya. Fácil. Ahora, ¿cuáles son esas variables? Acá. El desplazamiento. Ángulos. Desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? No hay desplazamiento. Claro, no hay desplazamiento. No, esa variable ya se eliminó. ¿Por qué? Porque la longitud de todos los elementos no va a variar. Constante, la separación entre las restricciones también es la misma. Son puntos fijos. Solo los ángulos ahora van a ser mis restricciones. ¿Sí? Mis variables. Bueno, esto ya como les dije lo chequean con calma y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre tomar este ángulo y tomar este ángulo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos, a ver, el mayor puntaje de la clase. El sistema de referencia, porque en el tomando de la Si es que estás tomando en el eje positivo, ya. ¿Qué más? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre tomar este teta 3 y el ángulo con la horizontal que se forma aquí? Para todos. Miren que necesitan puntos, deberían estar bloqueándose por participar. que al momento de descomponerlo, descomponer el artículo 3 con los factores ángulo teta 3, tienen que... ¿Estás bien? Sigue, estás bien. al momento de descomponerlo como tal, va a variar bastante la dirección, no sé si va a ser positivo o negativo. Bueno, no varía en cuestión al modo. No, Lo que pero varía es su orientación. es en el ciclo, ¿no? Está bien, anota tu apellido. Y anota también tú porque estás apuntando bien. Entonces, una cosa es trabajar, por ejemplo, en la descomposición del coseno de 120 grados y otra cosa es trabajar con el coseno de 60, ¿no? Si trabajamos con esta orientación, que es la que deberíamos utilizar para todos los análisis,
deberíamos entender, ¿cuánto es el coseno de 120? Menos 0.5, ¿no? O sea, cuando yo tomo mi eje de coordenadas, Chapi, los plumones. Todavía no aparece mi plumón rojo. Ya. Si es que descomponemos con este ángulo, le estamos dando 120, ya para que sea más fácil el análisis. Coseno de 120, ¿cuánto sería? ¿Para dónde descompone? ¿Para el eje Y o para el eje X? Pregunta del millón. Para el eje Y. Para el Y, ¿qué dicen los demás? ¿Coseno? Coseno. Este ángulo les estoy indicando, sí, que es 120 grados. ¿El coseno de 120 grados para dónde se va? ¿Para la X o para la Y? Para X. Para X. No tiene que dudar, bueno, ¿no? Porque les cambio la forma, como ha pasado en el examen, les tomé el mismo ejercicio, nada más que lo levanté. Y ya todo el mundo se perdió, ¿no es cierto? Entonces, esto debe estar claro. Ahora, que si trabajo con este ángulo, 60, ¿cuánto es el coseno de 60? 0.5. Entonces, ¿por qué no sale igual? Porque yo cuando trabajo con este ángulo estoy entendiendo que voy en mi segundo cuadrante, ¿verdad? Y en mi segundo cuadrante la componente X es negativa. Pero si trabajo con este ángulo, rápidamente voy a entender que la componente para el eje X es menos 0.5. Sigue siendo lo mismo, ¿no? No se van a confundir. Voy a hacer en el examen de la segunda fase, todavía va a entrar mecanismos. 4 barras. ¿Sí? Mecanismos de 4 barras. Dentro de los mecanismos de 4 barras también hay otro mecanismo que tiene una corredera, ¿no? Sobre la manivela. No, sobre la biela. Pero también sigue siendo un mecanismo de 4 barras. Entonces, todavía en el examen de la segunda fase va a entrar una pregunta de 4 barras. Mecanismo. ¿Sí? Para que lo tengamos claro. Muy bien, entonces no se dejen sorprender por el ángulo, por favor. Ya saben que todo esto obedece a el concepto de trigonometría, geometría, así es que debe estar claro. ¿Sí? Como ustedes mismos lo han dicho, los componentes longitudinales de los eslabones van a mantenerse constantes. ¿Sí? Lo que va a variar, ¿qué es? Los ángulos, ¿no? Entonces ahora yo tengo que analizar con respecto a los ángulos. En las anteriores ecuaciones analizaba con respecto al ángulo, bueno, los ángulos también, pero yo tenía un ángulo de entrada que puede ser cualquiera de ellos, y analizaba con respecto al desplazamiento que tenía. Ahora ya no analizo así. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación para el eje X? Coseno, L1 por el coseno, L2 por el coseno, L3. Ahí está la interrogante, ¿no? Recuerden que nosotros utilizamos el concepto de vectores. Si analizamos el concepto de vectores, pueden tomar como referencia cualquiera de estos puntos. Ahora vamos a tomar este, a ver qué sucede. ¿Sí? Y al final debe ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene un polígono. Si es que ustedes toman este vector, le añadan este vector, su resultante es este, ¿verdad? Si toman este camino y se van hacia este otro, la resultante sigue siendo la misma. ¿Está correcto lo que dice acá? Sí, ¿no? Si es que quieres trabajarlo con el ángulo, por ejemplo, este eslabón está horizontal, no tiene ángulo. Bueno, sí tiene, hacia arriba, 0. ¿El coseno de 0 cuánto es? 1, ¿no? Lo que ustedes ya saben, la longitud nada más del elemento. Ese es su camino. Pueden tomar como referencia este otro camino. También es dable, es válido. Eso ustedes lo proponen. ¿Qué es lo que pasa con el eje Y? El mismo criterio que hemos seguido. Con el eje Y descompongo L1 y L2, que vendría a ser su altura máxima, ¿verdad? ¿Quién me da la otra altura máxima? Eso. ¿Cuánto es el seno de 0? 0, como lo que han sacado muchos, ¿no es cierto? Entonces todo esto se va a ir, por eso es que me queda ahí. Si es más fácil para ustedes trabajar con vectores
o como en la teoría lo dice, lazos vectoriales, apliquen lazos vectoriales. Si quieren trabajar con ecuaciones y sus escalares, también apliquen, porque al final resulta siendo lo mismo. ¿Eh? ¿Por qué estoy repasando esto? Porque el ejercicio que les voy a dejar, para que intenten subir su nota, va a ser parecido. ¿Sí? Listo, ahí están las ecuaciones de movimiento, ¿no? Ya saben que la entrada, yo la puedo escoger. Ahí está. La entrada lo que va a hacer es que mi matriz cambie. Tan solo va a cambiar con los valores de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos valores que dependen justamente de ese dato de entrada, mientras que los otros valores son variables, son mis incógnitas. ¿Sí? Eso es lo único que va a variar, porque lo demás, la forma matricial, se va a mantener. Listo. Como lo hemos hecho en otro ejercicio, lo voy a trabajar como una función. Lo de arriba lo despejo y lo voy a trabajar como una función. ¿Quiénes son mis datos y quiénes son mis incógnitas? Yo les voy a tomar como dato este ángulo de entrada, solo ese dato. Se entiende que los otros dos van a ser mis incógnitas. Estas ecuaciones las estoy llevando a una función. ¿Para qué? Simplemente para derivar, ¿no? Porque se entiende que necesitamos encontrar una expresión que me defina la velocidad y otra expresión que me defina la aceleración. En otras palabras, derivar. Listo. Uno de los datos importantes que habíamos indicado en el análisis es el hecho de que ustedes puedan encontrar los límites, ¿no? Que puedan encontrar aquellos puntos en los que probablemente se presente algunas inconsistencias en sus modelos matemáticos. Por eso es que encontramos esos límites, ¿no? Y para eso yo les había explicado que existen funciones como por ejemplo la de las matrices jacobianas, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salían las matrices jacobianas? ¿Alguien que se acuerda? Por un punto. Acá dice, ¿pero de dónde? ¿Cómo salían? De la cinemática. Nada. ¿Del inverso? Tampoco. Miren que son puntos para... De la cinemática. Nada. ¿Nadie quiere punto? Derivada. Ya, pero a ver, dame un ejemplo. Ya, pinta. Correcto, ¿no? Entonces, tomar esta función, recuerden que yo tengo dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas de una ecuación para el eje X, como que no la podía solucionar, ¿no? Por eso es que utilizo las derivadas parciales. Y ese criterio utilizan las matrices jacobianas. Entonces tomaba esta ecuación y lo primero que hacía era derivar con respecto a mi variable θ2 del eslabón número 2. ¿Sí? Si derivaba esta ecuación con respecto a θ2, esta y esta se iba. Lo único que hacía era derivar L2 coseno de θ2 y su derivada es el coseno menos seno de θ2 por la longitud del eslabón 2. Ya no hay más que derivar porque todo lo demás es constante. Derivo θ3. Ojo que les estoy diciendo que presten atención. Los puntos no van a ser para todos, solo van a ser para los dos primeros grupos que me entreguen la labor y que esté bien hecho. ¿Sí? Así es que presten atención. Entonces, lo mismo pasaba con la función número 2, ¿verdad? Con la función número 2 igual. Derivaba parcialmente con respecto a cada una de mis variables, θ2 y θ3. Y ahí está armada la matriz jacobiana. ¿Sí? Con esta matriz jacobiana, ¿qué hacía? Hallaba esas posiciones limitantes. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía? Con su determinante. Y la determinante sí es lo que me acaban de mencionar, ¿no? Esa multiplicación en cruz y obviamente su sustracción o esta. O sea, esa era la determinante. Ahí está. Si desean, lo verifican ustedes ya con calma. Listo. De esta determinante, obviamente hay un arreglo matemático ahí que obedece al hecho de que puedan trabajar con funciones trigonométricas. Y ahí yo no les tengo que decir nada, ¿no? Ahí entran a Google, pones tu calculadora de funciones y ya está. ¿Sí? Eso sí, no les puedo pedir en el examen sí les pido eso.
Pero en campo no les voy a decir que hagan un cálculo a mano, pues sería ilógico, no tienes que valerte de todas las herramientas posibles porque si no tu trabajo sale para cualquier fecha. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la multiplicación de estos términos es 0. Entonces, ¿cuánto valen los ángulos? ¿O cuáles son esas posiciones limitantes? Vamos chicos, vamos, muevan esas neuronas. 120, no. Sigan lanzando números, aunque sea al azar. 90 y 0 tampoco. 180 y 0, ¿por qué? Porque yo no conozco estos dos ángulos, ¿no? Mi objetivo es conocer esos ángulos para encontrar las velocidades angulares, ¿sí? Pero se entiende que L2 y L3, ¿qué son? Son eslabones que tienen una magnitud, una longitud. No pueden ser 0, definitivamente ninguno de los dos. El que sí puede ser 0 es el seno de esta diferencia, ¿sí? Sea el valor que tomen estos datos, ¿qué ángulos en la función trigonométrica de seno me dan 0? 0. 180. Es lógico, ¿no es cierto? Entonces ahí están mis restricciones, mis posiciones limitantes. Todo lo demás es historia conocida, ¿no? Mis funciones, ¿qué hacía para encontrar la velocidad? Derivábamos, ¿no? Derivábamos con respecto al tiempo, Solo hago la primera, ustedes entienden las demás. Derivada del coseno menos seno, ¿sí? L1 seno de teta 1 por la derivada de ese ángulo, que era su velocidad angular y que yo podía calcular con respecto al eslabón número 1, si es que tengo el dato de entrada, todos esos valores, ¿sí? Lo mismo, pero con la condición aquí, de que yo no puedo derivar, bueno, sí puedo derivar L4, nada más que el valor resultante es 0, ¿verdad? Porque es una constante. Entonces mi ecuación se reduce ligeramente. Lo mismo para el caso de la función número 2. Ahí están, ¿no? Las derivadas, estas de aquí, las estamos trasladando aquí arriba, ¿sí? Muy bien, entonces lo único que voy a hacer es acomodar en el extremo derecho los valores de entrada, que no solamente puede ser teta 1, sino teta 2 y teta 3, ¿correcto? A la derecha los valores de entrada. A la izquierda ya sabemos que voy trabajando con las incógnitas teta 2 y teta 3. Esta ecuación la he ordenado, nada más. Lo mismo en la ecuación inferior, ¿correcto? Y de ahí saco mi matriz, ¿no? Ahí están mis incógnitas, el lado derecho, las funciones que tienen como referencia el dato de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? Teta 1. Y al lado izquierdo, dentro de la matriz, ahora las funciones que son parte de las incógnitas. Si es que desean resolver esto, eso sí no les piden, ¿no? Pero si desean resolver la forma como se resuelve para trabajar la velocidad angular en 2 teta 2 del eslabón número 2, aquí es igual. La determinante de esta ecuación, ¿de dónde salía? ¿Se acuerdan? Ya lo expliqué en la clase pasada. Si estoy trabajando con teta 2, listo, elimino toda esta columna. ¿Y qué agrego? Agrego esta columna. La traslado aquí, mantengo la columna. Calculo la determinante, eso sí lo saben hacer, y lo divido entre la multiplicación de los dos eslabones por el seno de la diferencia de los ángulos. ¿Sí? Si es que voy a calcular teta 3, es muy semejante. Ahora, si resuelven esto, les va a quedar esto. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación general. Si yo les doy la posición variada de estos ángulos, o incluso les puedo dar, ¿se acuerdan de la excéntrica o la excentricidad? Les doy esa variación, también aplica, para que ustedes puedan calcular esa velocidad angular teta 2. Lo mismo es para el caso de teta 2. ¿Sí? Muy bien. Sin saber sus notas,
sin saber sus notas. Trabajen en grupo, porque solo me van a entregar uno, pero asegúrense de que esté bien hecho. Asegúrense de que esté bien hecho. Denme la ecuación de la aceleración. Solo los dos primeros grupos. No recibo a nadie. ¿No?